Buenas noches a todos. ¿Cómo están? Buenas noches. ¿Cómo están? Bendecido por el Ah, eso me alegra mucho. Bendecido por el Señor. Qué bien. Y hoy vamos a compartir entonces la palabra de Dios. Como les decía, mi nombre es Viviana Díaz. Bienvenidos a la comunidad María Reina de la Paz. La comunidad es, miren al lado, el que tienen al lado, esa es la comunidad. Esa es la comunidad. El que tienen atrás, adelante, al lado, el más pequeñito, el más grande, eso es hacer comunidad. ¿En dónde? María Reina de la Paz, reunidas aquí, en esta casa que Dios nos ha permitido con tanto amor. Bueno, y hoy vamos a hablar de un tema que a veces decimos, otra vez ese tema, pero es que a veces nos cuesta como aplicarlo a nuestra vida, se nos dificulta. Ah, sí, eso ya lo hemos oído, pero nos entró por acá y nos salió por acá. Entonces, y no se queda acá, que es lo más importante, que se quede en donde, en el corazón. Y voy a iniciar con estas palabras y ustedes ya me van a decir cuál es el tema. Para mí, la oración es un impulso del corazón, una sencilla mirada lanzada hacia el cielo, un grito de reconocimiento y de amor, tanto desde la prueba como desde la alegría. Santa Teresa del Niño Jesús. Entonces el tema que vamos a hablar hoy es la oración. Exactamente, la oración. Voy a repetir lo que dice Santa Teresa del Niño Jesús. Para mí la oración es un impulso del corazón, una sencilla mirada lanzada hacia el cielo, un grito de reconocimiento y de amor, tanto desde la prueba como desde la alegría. ¿Sí ven? Entonces hay que resumirnos, hay que orar en todo momento, en la dificultad y en la alegría, exactamente, en lo bueno y en lo malo. Según nuestro catecismo de la Iglesia Católica, ¿quiénes tienen el catecismo en su casa? Uy, no voy a decir. Bueno, tengamos nuestro catecismo en la casa porque es el segundo libro importante para nosotros. Primero, ¿qué? La palabra de Dios y luego ahí sí. El catecismo, ahí está condensado todo lo que nosotros debemos saber como católicos cristianos. Y ahí está condensado esto de la oración. Y vivirlo, leerlo y vivirlo. Nos dice en el numeral 2559, la oración es la elevación del alma a Dios o la petición de bienes convenientes, según el santo San Juan Damasceno. ¿Desde dónde hablamos cuando oramos? Preguntémonos eso. ¿Desde dónde hablamos cuando nosotros elevamos una oración? Corazón. Tal vez desde nuestro orgullo, desde nuestra propia voluntad, queriendo obtener lo que yo quiero y no desde la voluntad de Dios, o desde lo profundo de nuestro corazón. Y a veces oramos con egoísmo, ¿cierto? Nos dejamos cegar por el orgullo y no dejamos que Dios actúe. En el Salmo 31 nos dice, desde el fondo del abismo clamé al Señor. Con un corazón ¿qué? Humilde y contrito. ¿Cuál es la base de la oración? La humildad. La humildad es la base de la oración. ¿Y qué es ser humildes? Para ustedes, ¿qué es ser humildes? Reconocer al Señor. Sí, ¿qué más? Reconocernos necesitados de Dios. Reconocernos necesitados de Dios, que necesitamos de Él en todo momento. Por eso necesitamos unirnos en oración. ¡Ay! ¿Cierto? Más tarde. Entonces la base de la oración, ¿cuál es? La humildad. En Romanos 8:26 nos dice, nosotros no sabemos pedir como nos conviene. Porque a veces nos dejamos llegar ¿de qué? De eso, de la soberbia, del orgullo, es que yo quiero, del egoísmo y eso es para mí. ¿Y dónde está la oración humilde? Que yo oro por mi necesidad, por lo que me conviene, donde oro por la necesidad de los que están a mi alrededor, donde oro por la necesidad del mundo. ¿Dónde está esa oración? Entonces la base ¿cuál es? Humildad, reconocer que necesitamos de Dios, que el mundo necesita de Dios, que la humanidad necesita de Dios. ¿Hasta ahí bien? Perfecto. Nos dice entonces en este numeral que la oración es la elevación del alma a Dios. El lugar perfecto para la oración para los judíos era subir a la montaña, porque ellos creían que estaban más cerquita a Dios, más cerquita a lo divino.
Y en el Evangelio escuchamos cantidad de veces que Jesús subió al monte, Jesús se fue a la montaña a orar, ¿cierto? Entonces era ese encuentro con lo divino que nos querían mostrar ahí los judíos. Es un lugar de ¿qué? De encuentro con Dios, es un lugar de elevación del alma, porque tenían más proximidad el hombre con Dios. Cuando oramos hay una elevación de nuestra alma. ¿Hacia qué? Hacia lo divino. Orar es elevar el alma a su máxima expresión y llevarla a la cima para que nosotros contemplemos ¿a quién? A Dios. Ese monte, esa montaña, que sea nuestro espacio personal y a veces ¿qué? Comunitario, como lo hacemos aquí en nuestra comunidad, ¿cierto? Oración con humildad. ¿Qué pasa cuando oramos con un corazón humilde y sencillo? El Señor nos escucha. Y Él nos conoce más que nosotros mismos. Él sabe lo que necesitamos. Nosotros le pedimos A, pero Él quiere B. Entonces, bueno, hijito, ya sabrás, ya aprenderás, ya me entenderás, porque no te doy A, sino te voy a dar B, ¿cierto? Él sabe y Él nos conoce más que nosotros. Nos dice que es elevación del alma o una petición a Dios por los bienes convenientes. Ayúdame a ganar el chance, ayúdame a ganar la lotería. Quiero ser famoso, quiero tener dinero, sí. Cosas a veces materiales que no nos van a hacer crecer, que no nos van a permitir llenarnos de lo que Dios quiere darnos a cada uno de nosotros. No sabemos pedir como nos conviene, como les acabo de decir en Romanos, que nos dice. ¿Será que sí sabemos pedir a veces como nos conviene? No. ¿Qué pasará? Como nos conviene, sí. Pedimos a veces al revés, sí. Pedimos a veces al revés. No es pedir algo que nos saque de la salvación o que nos aleje de Dios, sino al contrario, de cosas que nos convengan ¿para qué? Para la salvación de nuestra alma. Y nos dice en Romanos 12:2, no os acomodéis al mundo presente, antes bien transformaos mediante la renovación de nuestra mente, en forma que podáis distinguir cuál es la voluntad de Dios, lo bueno, lo agradable y lo perfecto. ¿Será que sabemos la voluntad de Dios para cada uno de nosotros? ¿O quién la ha descubierto? ¿Cómo? La voluntad de Dios para cada uno de nosotros. ¿La sabemos? No. ¿No? ¿Y cuándo la pensamos descubrir? Nadie sabe cuándo le llegará la hora de ir a rendir cuentas. Ay, es que quiero hacer tu voluntad, pero cuando me detuve a orar, escuchar, hablar, leer, ir a la Eucaristía, ahí podemos descubrir la voluntad de Dios. Pero si no lo hacemos, nos quedamos sin la voluntad de Dios, pero ¿cuál será? Entonces, ¿cómo defino la meta si no sé cuál ruta coger? A través de la oración podemos descubrir eso, haciendo ese silencio. Nos dice en esta cita que no os acomodéis al mundo presente. ¿Y cómo es el mundo presente ahora? De afanes, de rápido, de todo ya, de todo inmediato. No tengo tiempo para esto, no tengo tiempo. Tengo tiempo es para esto. Si no trabajo, no produzco. Entonces, ¿dónde queda la vida espiritual? ¿Sí ven? Acomodados. Estoy aquí. ¿Cómo? Ah, sí, yo oro. Sí, yo voy a misa cada 8 días. Ah, sí, yo voy cada viernes. Bueno, ¿y qué hago con eso? ¿Qué hago con eso? ¿Qué estoy haciendo con eso? ¿Estoy acomodado o me estoy desacomodando? ¿Estoy transformando mi forma de pensar? Ahí es donde empieza el verdadero cambio. Para los judíos, la mente y el corazón iban muy ligados. Del actuar y del hablar y pensar coherentemente. Entonces, ¿cómo descubrimos la voluntad de Dios? Lo que es bueno, lo que es agradable y lo que es perfecto. Lo bueno. Si de pronto yo veo a alguien necesitado, lo bueno será ayudarle, ¿cierto? Ah, bueno, la voluntad de Dios es que yo ame. Entonces voy a amar a través de la ayuda que le voy a dar a esta persona. Puede ser una, ¿cierto? ¿Cierto? Y uno a veces es el que piensa egoístamente y dice, ay, la voluntad de Dios para mí. Pero yo, ¿cómo puedo hacer la voluntad de Dios para otros? Eso lo descubro a través de ¿qué? De la oración, de la oración. ¿Qué nos decía Santa Teresa? Es el impulso del corazón. Parece como una poesía lo que ella dice, ¿no? Una sencilla mirada lanzada hacia el cielo, o sea, hacia lo divino, hacia Dios, acercándonos a Él.
un grito de reconocimiento de amor. O sea, la fragilidad que yo tengo, la necesidad que yo tengo, me agacho, me humillo para que el ¿qué? Crezca, para que Él se glorifique en mi vida. La oración es un don. ¿Será? Sí. ¿O será que no? Sí. La oración nos permite iniciarnos en el diálogo con Dios, hablando y escuchando. Y a veces hacemos es un monólogo de la oración. Yo quiero, yo necesito, yo deseo, te pido por, para mí dame esto, esto, esto y esto. Y gracias por darme esto. Ya. ¿Cierto? ¿Y de qué momento yo cierro mi boquita y escucho lo que Dios tiene que decir? Una boca para hablar, pero dos oídos para escuchar. Y a veces no interiorizamos lo que Dios nos quiere decir. Cuando nosotros oramos, ¿dónde se elevará nuestra alma? ¿Cómo le pedimos nosotros lo que nos conviene realmente a cada uno de nosotros? ¿Tenemos un espacio en nuestro hogar destinado a la oración? Tarea. Destinemos un lugar en nuestro hogar para la oración. Eso es importante porque ahí es nuestro lugar de encuentro, digamos la montaña, como lo hacían los judíos, el apartarse, el buscar ese lugar para entablar un diálogo con Dios, para hablar con Él, pero también para escucharlo a Él. Es importante. La oración no es un don que nos hayamos ganado por excelencia. Ay, es que yo me merezco el don de la oración. No, eso es una gracia que nos da Dios. ¿Es qué? Es una gracia que nos da Dios. O sea que no es un don. Es un don, pero es ganado no por mis méritos, sino por lo que Dios me quiere regalar a mí. Si yo quiero, ¿no? Porque si yo no quiero el don de la oración, pues obvio Dios no nos va a dar lo que no queremos. Y es importante la oración, ¿qué? Practicarla. Porque como todos, si no hacemos algo asiduamente, pues se nos va olvidando, sí. Y lo más importante, que vamos para allá, es dejar que el Espíritu Santo actúe. Porque a veces nuestra oración se puede tornar, ¿qué? Repetitiva. ¿Cierto? Y todos los días oro igual, todos los días hago el rosario, pero de una forma repetitiva, ya se vuelve un hábito y no una oración, no un encuentro con Dios, no una comunión con Dios, sino algo que voy haciendo repetido. Repito, ¿y dónde debe actuar el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es movimiento, es acción, pero también es dejarse sorprender por Él. Y ahí es donde viene a actuar, ¿quién? El Espíritu Santo. Entonces, ¿es qué? Es una gracia. Cuando oramos, el mismo Dios nos da la gracia de orar. Él pone en nosotros, ¿qué? El deseo, nos pone el anhelo de unirnos en esa oración, en ese diálogo con Él. Y yo no sé si a ustedes les pasa, pero a veces cuando uno está hablando con Él, el tiempo se pasa, pero rapidísimo. Hace un tiempo estamos escuchando el testimonio de una española, no me acuerdo en este momento el apellido, Nájera, pero no me acuerdo el nombre. Ella tuvo un encuentro con Dios a través de una peregrinación que hizo a Medjugorje. Y ella era de la vida loca, digámoslo así. Era muy social, que sus fiestas y sus cosas, pero de Dios, poco y nada. Y fue allá y tuvo un encuentro con Dios a través de la Virgen. Y a partir de ahí su vida cambió. Y lo que les voy a contar es que ella iba al Santísimo, digamos, voy a ir a comprar algo para el almuerzo. Entonces de pasada, ella iba a entrar al Santísimo y se quedaba ahí. Cuando miraba la hora, 2 de la tarde, 3, siguió el almuerzo. Y ella se perdía tanto en la oración que se le pasaba el tiempo muy rápido. Y todo el mundo, llámela, que dónde está, que qué le pasó, que no, ella estaba ¿en dónde? Orando en el Santísimo. Orando en el Santísimo. Y a veces eso nos cuesta hacer silencio aquí para poder escucharlo a Él, entenderlo a Él, lo que nos quiere decir. Entonces el mismo Dios, a través de esa gracia, ¿qué hace en nosotros? Nos da ese deseo y ese anhelo de estar hablando con Él. Él es el que va construyendo ese deseo en cada uno de nosotros, para pedir ¿qué? Lo que nos conviene para la salvación de nuestra alma. Como la oración es un don, debo recibir esa gracia ¿con qué? ¿Cuál es la base que dijimos? Con humildad, con gratitud, con sencillez,
sin altivez, sin orgullo, sino reconocernos necesitados ¿de quién? De Dios, necesitados de Dios. ¿Qué es la oración para ustedes? Es un diálogo. Para mí es un diálogo. Un encuentro con Dios. Un encuentro, sí, es todo eso, es un diálogo, es un encuentro, es estar en comunión con Él. Es sentir la paz. También es la paz a través de la oración, así es. A veces nos cuesta tener un diálogo, hasta a veces con los mismos miembros de nuestra familia, ¿cierto? A veces nos cuesta hablar con nuestros padres, nos cuesta hablar con nuestros hermanos, nos cuesta hablar con alguien cercano a nuestra familia. Entonces, sí, a veces es difícil hablar con ellos, a quienes tenemos ahí al ladito, que son de carne y hueso, que podemos escucharlos. ¿Será difícil hablar con Dios algunas veces? Sí lo es. Sí lo es. Por eso es necesario invocar ¿a quién? Al Espíritu Santo. Al Espíritu Santo. Correcto. Sí, señores. Nos sigue diciendo en nuestro catecismo, en el numeral 2665, que la oración es la nueva alianza, es la revelación viva de los hijos de Dios. ¿De quién? De los hijos de Dios. Con su Padre infinitamente bueno, con su Hijo Jesucristo y con el Espíritu Santo. Entonces, la oración también que es una relación. Así como yo tengo una relación con ¿quién? Con el esposo, la esposa, los hijos, los amigos, los compañeros de trabajo. La oración también es ¿qué? Una relación ¿con quién? Con Dios. Aquí dice que con el Padre infinitamente bueno, con su Hijo Jesucristo y con el Espíritu Santo. O sea, ¿quién? La Santísima Trinidad. La Santísima Trinidad. La gracia del reino es la unión de la Santísima Trinidad toda entera con el Espíritu de Dios. La oración es estar habitualmente en la presencia de Dios. ¿En quién? En el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Cuando iniciamos una oración, ¿qué es lo primero que hacemos? Nos damos ¿Nos qué? Eso, no es echarnos la bendición, es persignarnos. ¿Y cómo nos persignamos? A ver. Sí, creo que hay persignarse, santiguarse y hay otra. Persignarse es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y santiguarse, ¿cómo es? por la enseñanza de la secta. Si ven cosas que a veces deberíamos saber como católicos y no sabemos. Y la bendición que es súper importante para nosotros porque estamos invocando ¿a quién? A la Santísima Trinidad. Así iniciamos una oración. ¿Qué hacemos nosotros acá cuando oramos? Pedir Espíritu Santo. Así es. E invocar a la Santísima Trinidad. Correcto. ¿Todos aquí somos bautizados? Sí, Señor. ¿Sí? Entonces, ¿será que el Espíritu Santo está en nosotros desde hace cuánto? Desde el bautismo. Tenemos la gracia entonces de orar desde hace mucho, ¿cierto? Porque tenemos al Espíritu Santo de Dios en cada uno de nosotros. Pero ¿qué pasa? Que a veces no lo dejamos actuar si no estamos ahí. ¿No han escuchado esa frase que dice, ay no, ore usted que está más cerca de Dios? Ore usted que Dios lo escucha más a usted. ¿Y qué diferencia hay si el que está al lado mío también está bautizado? En vez de decir, unámonos en una oración por tal necesidad que tengo. Sino, no, ore usted, o sea, tome la pelota usted, es su responsabilidad. No, sino unámonos en oración. No, ore usted que estaba más cerquita de Dios, que a usted la escuchan más o a usted lo escuchan más, ¿cierto? ¿Lo han escuchado? Sí. Muchas veces. ¿Por qué será? Porque tal vez esas personas no tienen una relación con Dios, no tienen un encuentro con Dios para poder expresar lo que tienen acá, decírselo a Él. Nos cuesta a veces orar, decirle. Entonces me aprendo un monólogo, ¿cierto? Me aprendo ahí. Y donde dejo actuar al Espíritu Santo realmente desde el corazón. La oración es comunión, es enraizarlo con una relación. Con más fuerza, lación viene de la palabra lapsus, que significa lazo. Entonces la oración es el lazo que nos une a Dios. Y no solo nos une, sino nos hace uno con Dios.
Yo les decía al inicio que los judíos iban a la montaña, ¿qué? Porque buscaban, ¿qué? Lo divino, ¿cierto? Estar más cerquita de Dios, estar más unido a Él. Entonces, ¿qué hace la oración? Nos une y nos hace uno con Él. ¿Cuál es el ejemplo número 1 de la oración de que nos enseña a orar? Jesús. Y el Padre. Jesús, ahí nos enseñó un tipo de oración, exacto, el Padre Nuestro. Pero ¿quién era nuestro modelo y ejemplo a seguir para orar? Jesús. Jesús era Dios mismo, era un ser divino. Y Él, siendo Dios, buscaba al Padre para orar. Con más veras nosotros, que somos hijos de Dios, debemos buscarlo a Él. Él cada rato tenía que tomar alguna decisión, iba a orar. Le iba a pasar por la tribulación, iba a orar. Iba a hablarle a la gente, iba a orar. ¿Cierto? Él siempre, antes de hacer algo, oraba. ¿Cuántos de nosotros ponemos todas nuestras situaciones en oración antes de hacerlo? No, es que este trabajo ya me tiene aburrido, cansado, quiero renunciar. ¿Ya oró? A ver si se va de ahí y va a buscar otra cosa mejor. No, es que quiero comprarle una casa, un apartamento, un carro. ¿Ya oró? ¿Será que eso sí es lo que Dios quiere para usted? Es que quiero emprender tal negocio. ¿Ya oró? Ya le pregunto a Dios si es lo que realmente quiere para eso, es lo que usted quiere. Es que aquí yo sé esto, manejo esto, quiero hacer esto, entonces ya lo hago. ¿Y ya oró? Es que quiero iniciar una familia, quiero casarme con tal persona, quiero formar un hogar. ¿Ya oró? Y a veces lo que vivimos en el mundo actual es el reflejo de la poca oración que tenemos, del poco encuentro que tenemos con Dios. Porque todo vamos sobre la marcha, rapidito, hagamos esto. Deténgase, pare un momento, no corra, espere, piense, interiorice, actúe, ore. ¿Cierto? A veces nos cuesta. Ahorita cuando venía para acá, me sorprendió una señora que se subió al CIP, una señora normal, como cualquiera de nosotros. Se subió y empezó a hablar, vengo a compartirles algo de la palabra de Dios. Y empezó a decir un poco de citas bíblicas y que Dios es nuestra salvación y que los amemos y que sí, y dijo muchas cosas, muchísimas. Y yo pensaba, ¿quién de nosotros es tan valiente para pararse en un bus y empezar a hablar cosas de Dios? Y yo decía, esta mujer es muy valiente y debe orar mucho, porque ¿quién es el que le da la fuerza a uno para hacer eso? Dios. Yo decía, ¿cuántos de nosotros, si uno, ¿para dónde va? Y a uno, no voy a decir que para el grupo de oración, no, qué oso, un viernes, no, ¿qué voy a decir eso? No. Por ahí tengo una cita, ¿cierto? Y yo decía, qué mujer tan valiente, debe tener una muy buena relación con Dios para que sea capaz de hacer eso. Me pareció chévere esa valentía de esa señora. Y a veces, ¿cuántos de nosotros en una reunión familiar, no, hagamos una oración, en un cumpleaños, no, démosle gracias a Dios por su vida, no solamente esto y comidita y donde le oramos en familia por dar gracias por esa vida, ¿no? O cualquier cosa, así sea un bautismo, cuando nos invitaron a un bautismo, un matrimonio, ay no, qué pereza ir a la iglesia, a la misa. ¿A qué hora es la fiesta de la parranda? A esa sí llego, pero a la misa, no. Entonces no entramos en esa comunión, en ese encuentro con Dios para orar no solo por mí, sino por los que van a celebrar un bautismo, los que van a ir, ese niño va a abrirse. Imagínense que el domingo pasado fuimos a una misa y el padre bautizó primero al niño y el padre le dijo a los padrinos, bueno, a la gente que iba ahí todo, y le dijo, bueno, entonces ya queda bautizado, entonces por favor se sientan, vamos a escuchar la misa. Y se fueron. Y se fueron cuando el padre, ¿a dónde están los padrinos? Oiga, pero ¿qué pasó? Sí, eso es triste y a veces nos falta eso como católicos. Deberíamos ir a lo más importante, que es la Eucaristía. Acompañar a esas personas en bautismos, primeras comuniones, confirmaciones, matrimonios. A veces vamos más a una exequia y no a algo que también tiene valor como los demás sacramentos, acompañar a esas personas. Un matrimonio, lo más importante es la fiesta. No, tranquila que no es lo más importante. Sí, pero a veces, y eso va desde nosotros mismos,
Ahorita cuando estábamos haciendo la alabanza, no sé si ustedes lo notaron, pero Valentina, todo lo que hacíamos los grandes, ella lo estaba repitiendo. Y así pasa en todas las familias y en todos los niños del mundo. Ven, replican lo que están viendo. Y si en nuestros hogares no nos ven los hijos, los sobrinos, orar, no lo van a hacer. No van a aprender. Ay, pero yo para qué oro. Ay, que su mamá me dice, lea la Biblia, pero yo nunca he visto a mi mamá coger la Biblia y empezar a leerla. No, que ore. Yo nunca he visto a mi mamá decir, no me molesten en esta media hora que voy a sentarme a orar. Yo, por Nunca. ejemplo, yo le digo a mi hija, le digo, vamos a misa. Cuando estaba así como Valentina, eso sí, iba para todos lados, pero ya ahora grande. Entonces eso también es una invitación para revisarnos cómo estamos nosotros actuando en nuestro hogar para que a través de la oración los que están a nuestro alrededor también oren. ¿Cierto? Como Valentina. Como Valentina. Exactamente, como Valentina. ¿Cómo se obtiene el don de la oración? ¿Cómo se obtiene? Orando. ¿Cómo aprendo a cocinar? Cocinando. ¿Cómo aprendo a manejar? Pues manejando. ¿Cierto? Tiene que hacer ¿Cómo el curso, aprendo? tiene que hacer el curso. Pero es practicando. Pero estudiando. Exactamente, estudiando. ¿Cómo se aprende entonces a hacer algo? Pues practicándolo. Orando, orando. Entonces si yo le digo aquí, ven, Agustina, ayúdame a hacer una oración. ¿Sí ven? Entonces, ¿cómo voy a aprender a hacer una oración? ¿Cierto? Marcela, venga, ayúdame a hacer la oración. No, Pero ¿cierto? es que mira, no es porque uno no quiera. ¿Qué A le mí me ha impide? pasado, ¿Qué sí. le impide? ¿Qué nos está impidiendo orar? Hacer una plegaria, orar por los que estamos aquí. Y preguntémonos eso, ¿qué nos está impidiendo orar? Miedo. Orar. Yo me ¿Quién lo trae el creo. miedo? El mal. ¿Quién da fuerza? El Espíritu Santo. Entonces le estoy dejando ganar al mal y no le estoy dejando ganar al Espíritu Santo. A eso es a lo que voy. Si yo tengo el Espíritu Santo desde mi bautismo, ¿por qué me da miedo? El que dirá, ay, me van a decir que yo no sé orar. ¿Por qué? Si el Espíritu Santo es el que me va a enseñar, me va a soplar, oiga, orar por este lado. Espíritu Santo, ilumina. Ven Espíritu Santo. Entonces, ¿para qué hacemos una alabanza? Ven Espíritu Santo, ya llegó y te alabo con mis manos y mis pies y hago una oración. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó desde ahí? ¿Sí ven? Cuestionémonos nosotros mismos. ¿Qué está pasando? ¿Estoy dejando orar al Espíritu Santo? ¿Estoy dejándolo actuar? ¿Cómo adquirimos o cómo obtenemos ese don de la oración? Orando. Orando constantemente. No es que, yo hice la primera comunión y ya desde ahí vuelvo a orar cuando me voy a casar. ¿Y el resto de años qué pasó? ¿Qué pasó el resto de tiempo? Orando constantemente. La oración tiene sentido cuando tengo previamente un encuentro personal con Dios. Eso es súper importante. Para entablar una relación, ¿uno qué tiene que hacer? Pues conocer a la otra persona, ¿cierto? ¿Cómo yo voy a entablar una relación con Cristina si yo ni la saludo? Nunca voy a entablar una relación con ella, ¿cierto? Así es lo mismo con Dios. Si yo no empiezo a conocerlo, a interesarme por Él, a dialogar con Él, a orar, pues no lo voy a conocer y va a ser más difícil para mí aprender a dialogar con Él, ¿cierto? Es más difícil. Nos dice un escritor eclesiástico que se llama Tertuliano, la oración es el único poder que nosotros tenemos sobre Dios. ¿Cómo así? A partir de la oración descubrimos cómo podemos de alguna u otra manera ver el poder de Dios en nuestra vida y en la vida de los demás. En nuestra vida y en la vida de los demás, en la creación, en las circunstancias, en los casos imposibles. La oración es el único poder que tenemos sobre Dios. Y nos conduce a visualizar ¿qué? A concientizarnos a nosotros mismos. ¿Cómo oro? ¿Qué digo en mi oración? ¿Qué digo? ¿Qué contenido está teniendo mi oración? ¿Qué está pasando con mi oración? ¿Cómo estoy orando yo? ¿Estoy dejando que Dios obre y actúe? ¿Cuál es la única oración que Dios no escucha? ¿Para qué no se dice? La que nunca hacemos. La que nunca hacemos. Él cómo va a saber, Él necesita que nosotros expresemos. Que le digamos, mire, necesito esto, gracias por haberme dado esto, ayude a tal persona, mire que está necesitada, la van a operar, necesita un trabajo, mire cómo está su familia.
¿Cómo se hace? Dejando actuar el Espíritu Santo, orando, expresando lo que nosotros queremos decirle a Él. En Marcos está en el Antiguo o en el Nuevo Testamento. Nuevo. ¿En los últimos libros o en los primeros? En los primeros, sí, porque son... ¿Cuántos evangelios son? 4. ¿Cuáles son? Juan, Mateo. ¿Quién me los dice en orden? Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Entonces Marcos, en la primera página de Marcos, capítulo 1, versículo 35, nos dice: de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, se levantó, salió y fue a un lugar solitario donde se puso a orar. ¿De quién están hablando? De Jesús. ¿Qué hizo Jesús? De madrugada, cuando todavía estaba oscuro, se levantó, salió y fue a un lugar solitario donde se puso ¿a qué? A orar. Entonces vamos a detenernos aquí un momento. Habla de una acción, ¿cierto? ¿Qué hizo Jesús? ¿Cuál fue? Se levantó y fue a orar. Lo que les decía ahorita, si Jesús, siendo hijo de Dios, necesitaba ir a orar, con más veras nosotros. Con más veras nosotros. Para hacer cualquier cosa. Si Jesús asume nuestra condición de ¿qué? De humano, en todo, el que era omnipotente, omnipresente, el todopoderoso, el que todo podía hacerlo, porque era Dios. Con más veras nosotros necesitamos de esa relación con Dios. Se levantó a hacer oración, él siendo hombre, con una naturaleza humana, pero también divina. Él nos estaba mostrando la importancia de la oración, la importancia de estar en esa comunicación con Dios. La importancia de tener ese diálogo con Dios, más allá de 5 minutos, más allá de que abrí los ojos, me levanté así, ese día lo inicio en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ya arranque, vaya a baños, el desayuno, prenda el carro o montes en el Transmilenio, sí, y donde pongo el día en las manos de Dios, donde me detengo, hago ese sacrificio un poquito más, me levanto 15 minutos antes, sí, el tiempo que uno ya vaya aprendiendo a entregarle a Dios, porque no es que ya mañana 1 hora antes y voy a orar y no puedo, porque no es algo que hago habitualmente, sino es algo que voy a empezar a hacer. Entonces, ¿cómo es? Constantemente, listo, 10 minutos antes, 15 minutos antes, y ya cuando ya voy construyendo esa relación con Dios, pues ya se me va haciendo más fácil 20 minutos antes, media hora antes, y ya voy poniendo todo en las manos de Dios. Ojalá sea la misma hora, creemos ese hábito, o sea, una cita. Tengo una cita con Dios a las 5 de la mañana. Tengo una cita con Dios a las 5:30 de la mañana. ¿Sí? Una cita muy importante, porque es poner mi día en las manos de Dios a través de la oración. Y se van haciendo hábitos, así como, no es que si no salgo a las 7 de mi casa ya llegué tarde. Listo, eso ya es un hábito. Usted ya sabe que tiene que salir a las 7 y si no llega tarde. ¿Cierto? Un hábito, un hábito. ¿Y con los transportes? Entonces sale a las 6, más temprano. La oración es un diálogo de permanencia donde dependemos totalmente de Dios. Cuando oramos estamos dependiendo totalmente de Dios. Por eso es importante poner todo lo que hay en nuestra vida en las manos de Dios. Porque le estamos diciendo, yo no puedo, depende de usted. Quiero esto, pero si usted no lo quiere, pues listo, no se hace, porque es la voluntad de Dios. Y es importante entonces de reconocer esa dependencia de Dios. Y también nos muestra Jesús a través de esta cita que no es con nuestras fuerzas. ¿Quién estaba moviendo a Jesús? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que mueve a Jesús. Oiga, sí, estoy cansada, no me quiero levantar, la camita está calientica y no, qué pereza levantarnos a hacer oración. ¿Quién impulsó a Jesús a levantarlo de madrugada e irse hasta la montaña y orar? El Espíritu Santo. ¿Qué hay que hacer? Pedirle al Espíritu Santo. Oiga, mañana ayúdenme a levantarme, Espíritu Santo. Me voy a levantar a tal hora. Él lo ayuda. ¿Ustedes creen que Él no los va a ayudar? Los va a ayudar. Los ayuda, nos ayuda, nos ayuda. Nos ayuda a vencer esa pereza. Así es. Jesús
Estaba unido ¿a quién? Al Padre a través de la oración. Y en Juan 15 nos dice, yo soy la vid y ustedes los sarmientos. ¿Quién es la vid? Jesús. ¿Y los sarmientos? Todos nosotros. ¿Y cómo estamos unidos a Él? A través de la oración. Si nosotros no oramos, ¿qué pasa con una rama cuando yo la arranco o la corto? Se muere, ¿cierto? Se marchita ya. Eso pasa cuando nosotros no oramos constantemente. Nos vamos apartando de Dios, nos vamos alejando de una vida espiritual y en vez de orar, nos vamos fortaleciendo, nos vamos llenando de fuerza. ¿A través de qué? De la oración. ¿Jesús salió en qué momento? A orar, según esta cita bíblica. La madrugada, ¿cierto? La transición entre la noche y la mañana. La transición entre la noche y la mañana, los primeros rayos de sol, para finalizar esa noche y empezar un nuevo día. Por allá en el Apocalipsis 3 nos dice que Dios nos quiere fríos o calientes, pero tibios vomitaré a los tibios, ¿cierto? ¿Y cuántos de nosotros tal vez estamos en esa transición de madrugada de la noche al día? Tenemos una madrugada espiritual, ni fría ni caliente, sino estoy ahí como que sí, como que no, como que hago esto que sí me conviene, como que hago no esto que me conviene. Estoy en esa transición, en esa madrugada espiritual. Entonces, ¿qué quiere mostrarnos Jesús a través de esta cita bíblica? De madrugada, cuando todavía estaba oscuro, pedir la asistencia del Espíritu Santo para que esa transición sea rápida, que yo no me quede ahí, ¿será que sí, será que no? Sino que tenga decisión a través de la oración para llegar al amanecer, a la luz, y no quedarme en la oscuridad, en la noche, ahí como en la tibieza, como que sí, como que no. ¿Y a través de qué lo logramos? De la oración, de la oración. ¿Cuál es la mejor manera para rechazar el pecado? Como decirle, oiga, no voy a caer en esa tentación. Orando. Pero si uno no ora y más bien se amaña como que, ay sí, me dejo seducir por el oídito, que es por donde a veces se nos entra el mal, ay sí, no, eso tan chévere, no, por acá, lo visual también, ay no. Pero si yo oro, yo tengo firmeza a decir, no, orando. ¿Cómo sabemos en qué nivel de oración estamos? Por decir una palabra. Cuando nos cuesta dejar un pecado. Ay, es que a mí me cuesta tanto, entonces me está faltando oración para pedir por esa tentación y ese pecadito que me está haciendo caer. Me confieso siempre de lo mismo, me está faltando oración para vencer esa tentación, ¿cierto? Ahí es donde nos estamos midiendo cada uno de nosotros, oiga, me está faltando orar por esto y esto. Entonces, ¿sí ven tan importante que es la oración? Es esa adherencia, esa unión, esa relación que tenemos con Dios, es esa comunión que tenemos con Dios. En Juan 16 nos dice, cuando venga el Espíritu de la verdad, Él nos guiará sobre la verdad completa. Entonces, ¿quién es el que nos ayuda a orar? El Espíritu Santo. Cuando Jesús estaba en la cruz, ¿cuáles fueron las últimas palabras? En tus manos entrego mi espíritu. En tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Y para dónde? Y murió. ¿Y para dónde se fue el Espíritu Santo? Porque en ese momento estaba con el Padre, ¿no? Hasta que Él subió. Ajá. Y hay otro pasaje que dice, y sopló el Espíritu Santo. ¿Y qué pasa en el bautismo? Llevamos el Espíritu Santo. Sopló el Espíritu Santo. Si uno pudiera ver espiritualmente todo lo que pasa en un bautismo, yo creo que uno quedaría, ¡oh! Todo eso, o lo que pasa en una Eucaristía, cuando hacen la consagración, desciende el Espíritu, pero como uno no comprende a veces o no está atento, o no, ¿sí? Entonces uno dice, wow, el Espíritu Santo. ¿Y qué es la Eucaristía? La oración. ¿O qué puede pasar aquí? ¿Qué puede estar pasando cuando estamos haciendo una oración que una vez está, mire, ese se cayó, no, mire, ese se va a caer, no, mire, ese está llorando? Concéntrese en la oración.
Uno a veces se deja distraer muy fácil, por eso a veces le cuesta tanto orar. Le cuesta tanto orar porque uno se distrae con mucha facilidad, ¿cierto? O hay personas que lo distraen, ¿cierto, Valentina? Entonces uno, ay, sí, mire la niña, ¿cierto? Oración, la oración. ¿La oración nos hará libres? Sí. Sí, claro, la oración nos hace libres, nos lleva a la libertad. Así es. ¿Qué relación tenemos nosotros con Dios a través de la oración? Es importante no solamente orar personalmente, sino en comunidad. Y comunidad llámese aquí, María Reina de la Paz, comunidad llámese cuando voy a la Eucaristía, comunidad llámese cuando me reúno con mi familia. Oiga, oremos. Una vez no sabe la necesidad que tiene el tío, el primo, el abuelo, el papá, la mamá, y no se sienta o no se reúne. ¿Para qué? Para orar, para hacer esa oración. San Irineo de León dice que donde está la iglesia está la Santísima Trinidad. ¿Aquí está la Santísima Trinidad? Sí, claro. Sí, porque todos nosotros somos iglesia, somos los bautizados. Aquí hay comunidad. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha. ¿Sí han escuchado ese salmo? Sí. Lo hemos repetido en la Eucaristía. Cuando nosotros oramos con ese corazón afligido, el Señor siempre nos escucha. Cuando elevamos una oración de acción de gracias, todas las que tengamos, Él siempre nos va a escuchar. ¿Cuándo debemos orar? En todo momento. En todo momento, sí señores, así es. Cuando me levanto, me estoy bañando, cuando voy en el bus, cuando estoy en el trabajo, todo ponerlo en las manos de Dios, en todo momento. Debemos orar en todo momento. Y la oración es súper importante que vaya acompañada de obras, porque yo que saco con orar y pedirle a Dios y entregarle a Dios y tener una relación con Dios si yo me comporto mal con el que está a mi lado. Ay, cállese que estoy orando, ¿cierto? Entonces no está teniendo fruto mi oración. Un fruto de la oración es las obras de caridad, obras de misericordia. Porque yo empiezo a parecerme más a Dios, empiezo a tener más amor. Si yo tengo ese encuentro más asiduo con Él, más cercano a Él. ¿Y qué hacía Jesús? Ayudar al otro, orar por el otro, interceder por el otro. Entonces eso mismo voy haciendo yo a través de la oración, porque voy aprendiendo de Él va siendo mi ejemplo. Por eso la oración debe ir acompañada ¿de qué? De obras, siempre. La oración cuando va acompañada de obras rompe muchas cosas, maldiciones, ataduras, pecados, por eso es tan importante. Obras acompañadas siempre de oración, siempre. ¿Qué más nos dice nuestro catecismo de la Iglesia Católica? El Espíritu Santo, que enseña a la Iglesia y recuerda todo lo que Jesús dijo, la educa también en la vida de oración, suscitando expresiones que se renuevan de diferentes formas para orar. Una de ellas, bendición. Otra, petición, intercesión, acción de gracias y alabanza. Eso es lo que nos enseña nuestro catecismo. ¿Y qué dice de la oración de bendición? Gracias a que Dios bendice, el hombre, su corazón puede bendecir a su vez a aquel que es fuente de toda bendición. Y creo que es un salmo, no estoy segura, pero dice que de tu boca no puede salir bendición y maldición. Así como de una fuente de agua no puede salir agua dulce y agua salada, pues nosotros si estamos adheridos a través de la oración a Dios, ¿cómo vamos a estar maldiciendo, pero después voy a orar? Pues como que no sería coherente, ¿cierto? Entonces, gracias, Santiago 13. Entonces, bendición, oración de bendición. ¿Cuántos de nosotros, bendición a los padres, bendición a los hijos, la bendición, me voy a salir, listo? Bendición, eso es una oración de bendición, darle la bendición a los hijos cuando se van, o a los papás, ¿por qué no? Uno de hijo también, Dios lo bendiga, entre esposos, ¿por qué no? Eso es una oración de bendición. Una oración de petición tiene por objeto el perdón, la búsqueda del reino y cualquier necesidad verdadera. Entonces esa oración de petición ¿a dónde nos tiene que llevar? Al perdón, a la búsqueda de ¿qué? Del reino de Dios
y cualquier necesidad verdadera. Lo que yo necesito. Te pido por esto y esto, o te pido por la necesidad de otra persona, de otras personas, de la humanidad, bueno, en fin, de todo lo que necesitemos. Otro tipo de oración, intercesión. ¿Qué es la intercesión? Por otra persona. Es una petición a favor de otro, que no conoce fronteras y se extiende hasta los enemigos. ¿Quién nos dijo que debemos orar por nuestros enemigos? Jesús. Hasta por nuestros enemigos. ¿Quién ora por todos los que son partícipes de conflictos armados, los que promueven la guerra? ¿Cuándo oramos por ellos? Sí. Señor. Es que me acordé de Gloria Polo, que creo que fue la que cogió un rayo. Sí. Y ella alcanzó a ir al cielo. Sí. Y el Señor le mostraba que ella había logrado eso gracias a las oraciones que eran como luces, pero que había una luz que era más fuerte que todas. Y ella pensó que era un familiar. Y era un señor que había escuchado la noticia y que está En el periódico. o en el Leyó la periódico, noticia en el periódico de que estaba ella, orando por ella. y oró por ella, sin conocerla ni nada, solo por ver una noticia. Y nosotros a veces limitamos esa oración de intercesión a mi familia. Mi familia necesita esto. Bueno, y más allá de mi familia, bueno, mis vecinos. Más allá de mis vecinos, mis compañeros de trabajo. Más allá de mis compañeros de trabajo, mi país. Más allá, el mundo. Y a veces limitamos esa oración de intercesión a 5 personas, a 10 personas. ¿Y dónde está la petición a favor de otros en esa oración? Por eso dice que no conoce fronteras. Oramos por Ucrania, por todos esos países que están en guerra, tantos muertos, tantos años que llevan todo en conflicto, tantas personas ahí en conflicto. Entonces tengamos en cuenta eso. Otro tipo de oración, acción de gracias. Toda alegría y toda pena, todo acontecimiento y toda necesidad pueden ser motivo de acción de gracias, la cual, participando de Cristo, debe llenar la vida entera. En todo momento den gracias, nos dice Primera de Tesalonicenses. En todo momento. Porque a veces cuando pasa algo malo culpamos a Dios. Es por algo. No le decimos a Dios, hágase tu voluntad y pasó algo. Ay, no, pero es que esa voluntad no me gusta porque sufro. Esa voluntad no me gusta porque me duele. Pero es que de eso aprendemos. De eso debemos aprender algo. Y la otra oración, ¿cuál era la quinta? Oración de alabanza. Totalmente desinteresada. ¿A quién dirigimos la oración de alabanza? A Dios. Cantamos para Él, le damos la gloria solo a Él. ¿A través de quién? Del Espíritu Santo. No solo por lo que hace, sino por lo que Él es en sí. Entonces, a veces nos cuesta, o se nos dificulta, o se nos olvida dar gracias. Y hacer esa oración de alabanza. Aquí hacemos oración de alabanza. Aquí hacemos todo este tipo de oraciones. Por si no lo habían notado. Hacemos todo este tipo de oraciones. Bendecimos, petición, intercesión, acción de gracias y alabanza. Y ya para concluir, la oración supone un esfuerzo y una lucha contra nosotros mismos y contra las astucias del tentador. El combate de la oración es inseparable del combate espiritual y siempre es necesario, con la ayuda y la participación de ¿quién? Del Espíritu Santo. Y escuchen esto: se ora como se vive porque se vive como se ora. Se ora como se vive porque se vive como se ora. Entonces, ¿yo cómo estoy viviendo? De acuerdo a la calidad de oración que yo estoy teniendo. ¿Cuál es la calidad de oración que yo estoy teniendo? Y así es como estoy viviendo. Vemos personas en depresión, que no se hallan, que necesitan buscar en cosas materiales para suplir algo que les falta aquí, pero no se han acercado ¿a quién? A Dios a través de la oración. Por eso pasa todo lo que pasa. Entonces vamos a unirnos en oración, valga la redundancia en este momento, y vamos a practicar todo esto que hemos visto hoy. ¿Claro? ¿Cierto? Claro. Fue el Espíritu Santo que me dijo, oiga, sí, estoy fallando en esto, listo. Es para estos momentos de reflexión, para que Dios me diga, sí, estoy fallando en tal cosa y tal cosa.
Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a practicar esos momentos de oración. Yo los invito a que cerremos nuestros ojitos, a que nos pongamos en esa actitud de oración.